Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 7. Este es un texto que queremos abordar hasta el versículo 21. Vamos a ir viendo más o menos el tiempo, cómo nos va dando. Si vemos que nos alargamos, pues vamos a partirlo y terminamos la próxima semana. El tema de esta semana se llama Maduros en el amor. Y es bien importante que tú entiendas o que entendamos juntos más bien, que Dios nos quiere madurar en el acto del amor, en el quehacer del amor. O sea, imagínense como esos aguacates que te quieres saborear, ¿no? Y los tienes que envolver en periódico y meter abajo en el horno de la estufa para que se pongan buenos y listos para comerse. Porque, ¿qué pasa si están verdes? No te los puedes comer, no los puedes disfrutar. Entonces, imagínense eso, o sea, Dios quiere madurarnos para que seamos capaces de amar en la manera en la que Dios nos pide que amamos. Y no solo nos pide que amemos, sino que nos enseñó cómo debemos amar. No podemos ser ese fruto inmaduro y quedarnos así. O sea, imagínate, tenemos niños chiquitos por aquí, ¿no? Imagínate que tu niño se quede siempre chiquitito. O sea, ¿ese sería tu deseo? A lo mejor sí dijéramos, ¡ay, que se quede chiquito mi hijo! ¡No, qué bonito! Pero llega un momento en el que dices, oye, ya crece. ¿Sí o no? O sea, ya crece, ya sabes cómo hacerlo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y ya, el otro día le dije a Josué, ¿no? Ya, hijo, es que sé independiente. ¿Me sirves un vaso de agua? No, mira, ven, lo llevo, le agarro la silla, lo subo, agarra el vaso que está aquí, abre la llave, tómalo y ya viste que puedes hacerlo. Sí, ahora a partir de hoy ya tú lo vas a hacer. Porque ya te enseñé cómo hacerlo, ahora te toca a ti hacerlo. Madura esa parte en la que tú tienes que actuar. Y eso es a donde Dios nos va a llevar hoy en este texto de ser maduros o perfeccionados en el amor. ¿Amén? ¿Oramos? Señor, gracias porque tú estás con nosotros hoy. Gracias porque nos hablas, nos amas y nos llevas, Señor, a crecer. No nos quieres que quedamos enanos, Señor, sino que maduremos, que caminemos hacia este acto, Señor, de amar, de madurar, Señor, y perdónanos si nos hemos negado a querer madurar, Señor. Nos hemos negado, pero hoy, Señor, seguramente tú querrás grabar esto en nuestro corazón. Quita todo obstáculo, Señor. Quita todo lo que pueda estorbar para que pueda grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, el quehacer a donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Juan, capítulo 4, versículo 7. Ahora, Juan nos está desarrollando aquí el tema del amor, ¿recuerdas? Hablamos desde el capítulo 3 que debemos amar a nuestros hermanos, ¿sí? Y vemos que el amor no es un tema de sentimientos, sino más bien es que Dios está obrando en nosotros, ¿sí? Eso ya lo vimos. Ahora, vamos a ver aquí que el tema del amor está elevado a un grado en el que debemos dimensionar cuál es ese amor, porque no solo debemos amar porque somos de Dios, sino porque Dios mismo es el amor. Cuando nosotros damos amor, cuando nosotros efectuamos el amor, estamos viendo a Dios. Oye, es que
pues cuando dice aquí amémonos unos a otros, pues como que no me dan muchas ganas porque ¿cómo lo voy a amar si me ha hecho tanto daño? ¿Cómo lo voy a amar si la verdad es que no se lo merece? Mira cómo nos tiene. O, no, yo sí lo amo, mira, yo no me meto con él y él no se mete conmigo, mira cuánto amor hay, no tenemos ningún problema, no le hago daño a nadie. Pero fíjate cómo empieza este texto, versículo 7, ¿qué dice? A ver, fuerte. Amemos. Hasta ahí tantito. ¿Te das cuenta lo que dice? Amados, amemos. Ahora, la palabra aquí dice agapetoi, agapomen. Quiere decir, ustedes que han recibido el amor de Dios, a ver si. Amen. Y con la misma palabra, con la misma intensidad, con el mismo volumen, con la misma intención. Así que no hay lugar para excusas, necesitas amar. Ay, qué bonito suena eso, pastor. Sí, pero pues como que no me convence mucho porque mi corazón no quiere amar. Bueno, quiere decir que entonces tu corazón aún no está maduro en el amor. Pero Dios no te va a dejar ahí. Y Dios te va a llevar a que seas maduro. Así, el primer punto de este estudio es que conozcamos al Dios de amor. Nosotros necesitamos saber, necesitamos experimentar quién es ese Dios de amor. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una canción muy bonita con estos dos versículos. Lo primero que nosotros debemos de saber, o la primera razón por la que nosotros debemos amar, es porque el amor proviene de Dios. Desde el principio, el trato de Dios con el hombre siempre ha sido movido por el amor. Por el amor Dios creó los cielos y la tierra. Por el amor Dios creó al hombre y a la mujer. Y sabes, por el mismo amor Dios los vistió en el Edén y no los mató como dijo que los iba a hacer. Por el mismo amor Dios llevó a Israel al exilio. Los disciplinó, pero por el mismo amor los volvió a traer a su tierra prometida. Por el mismo amor, Dios te ha traído a su presencia. Por el mismo amor, Dios ha restaurado en ti un montón de cosas. Por el mismo amor. Por eso dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque necesitamos nosotros haber nacido de nuevo para poder experimentar el amor de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no vas a poder entender de qué estamos hablando. Si no has nacido de nuevo, ni siquiera vas a sentir esta necesidad de decir, bueno, tengo que obedecer a Dios, porque en efecto hay algo que está en mí que me lleva a amar de la misma manera. Gálatas 5:22, nada más anótalo, nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Nosotros hemos recibido el amor de Dios. Levantamos ahorita la mano, ¿verdad? Romanos capítulo 5, está ahí en la pantalla y dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si tú tienes el amor de Dios en el Espíritu Santo dentro de ti, el fruto natural del Espíritu es amor. ¿Sabes? Porque todas las excusas que nosotros podemos dar para no amar a nuestro prójimo son completamente válidas y suficientes. Pero es porque estamos pensando en amarlo con nuestras propias fuerzas o nuestra propia justicia. Pero amar como Dios ama solo es posible porque tengo el Espíritu Santo. Si te cuesta trabajo amar a tu hermano, no te debes de preocupar, no te debes de preguntar, ¿qué fue lo que mi hermano me hizo? Debes de preguntarte,
¿Por qué no he permitido que Dios trabaje en mi corazón? Si me cuesta trabajo amar a mi hermano, no tienes que decir, ¿es justo que lo ame? Tienes que preguntarte, ¿cómo puedo hacer para que Dios transforme mi corazón? Necesitamos ser hechos nueva criatura para poder amar. 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, ¿dónde debo de estar? Debo de estar en Cristo. No podemos amar si no conocemos a Dios. Si le conocemos, entonces amamos a Dios. Una vez que tú has conocido a Dios, vas a entender que tanto amor tiene que volver en un amor hacia Él. Dice la palabra que conocemos que Dios es amor. La palabra aquí es ginosco o ginosco, y lo hemos estado viendo en otra semana. Y quiere decir que tenemos la experiencia de conocer, de experimentar, de sentir el amor de Dios. Nosotros hemos sido amados por Dios. Y si hemos sido amados por Dios, hemos probado su cariño, hemos probado su afecto, hemos probado su sanidad y también hemos probado su disciplina. ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios? ¿Sí? ¿Y has entendido qué es disciplina de Dios? ¿O solamente dices, es que me fue mal? Porque lo que Dios quiere es traerte a la madurez. Y muchas veces es la disciplina la que nos lleva a conocer su amor. También ahí es amor, ¿eh? Y sabes, después de eso, puedes entender que el amor también está en su gracia. Porque si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido destruidos. Ya hubiéramos sido eliminados. Alguien solamente está pidiendo esta clase de amor. Hay alguien que nada más está pidiendo esta clase de amor suavecito, de gracia, de apapacho y, sí, pero no quiere recibir el amor de Dios que incluye también la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. No significa que el amor sea Dios. Sí, ni tampoco que todo el amor que nosotros conocemos como amor sea entonces divino. No, significa que el amor describe en esencia el carácter de Dios. Dios no aprendió a amar. Él es amor en su naturaleza eterna. Ese amor que no se corrompe, que no se contradice, que no cambia. Dios no cambia. Dios, no ama porque nosotros lo merezcamos. Dios nos ama porque Él es amor. Entonces es importante ver esto. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, cuando estamos hablando que Dios es amor, debemos de ver esta verdad eterna de que Él eternamente ha sido amor para con nosotros. ¿Sabes? Muchas veces le decía yo ayer a mi esposa, regularmente hablamos del amor de Dios y no entendemos que es el amor de Dios y el amor de Jesús, y decimos, no es que como que Jesús fue el que nos amó porque Él se entregó a sí mismo. Pero debemos de ver cuánto es el amor del Padre para con nosotros. Y déjame explicártelo de esta manera. Vamos al siguiente versículo, por favor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es Jesús el que estaba hablando. Y el amor de Cristo es el amor del Padre. En efecto, no hay una diferencia en sí misma.
Pero imagínate cuál es el amor del Padre, que tuvo a bien entregar a su Hijo para que muriera. No es este Padre justiciero o este Padre ajeno o este Padre como ese juez que viene a juzgarnos, no, sino fue el Padre que dispuso a su Hijo para que recibiera toda la ira del pecado, para que recibiera todo el castigo que correspondía no solamente a ti y a mí, sino a toda la humanidad. Y entonces lo dispuso desde el principio y dijo, tú vas a recibir toda mi ira para que mi creación, mis hijos, no reciban mi ira. ¿Te das cuenta cuánto amor es ese? Yo de ninguna manera pondría a mi hija, la primogénita, para que recibiera el castigo por ninguno de ustedes. Se los prometo. ¿Y sabes por qué? Porque amo mucho a mi hija. Porque de ninguna manera me gusta pensar la idea ni siquiera de que le van a romper el corazón. No me gusta esa idea. De ninguna manera yo pondría a mi hija por delante para que ella recibiera el castigo por algo que ni siquiera ella cometió. Y vemos cómo el amor de Dios hacia nosotros es tan grande, tan real y tan vasto, que su amor se mostró en que envió a su Hijo unigénito, porque pues a lo mejor yo puedo decir, bueno, es la primogénita, pero me quedan otros dos. Pero Dios no. Era su único Hijo. Y lo puso para que nosotros vivamos. Sí puedes ver la dimensión del amor de Dios. O sea, tan vasto su amor fue manifestado en una acción. Dios no envió a su Hijo a un mundo agradecido. Dios envió a su Hijo a un mundo hostil, a un mundo lleno de pecado, a un mundo lleno de rechazo, a un mundo difícil, rebelde. Dios lo envió a ti y tú lo crucificaste en la cruz. Dios envió a su Hijo con el objetivo de morir en una cruz. No lo envió para ver cómo le iba y a ver qué tal lo recibían y bueno, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas y a lo mejor podemos salvarte de la cruz, a ver si al final ellos te reciben. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que lo clavaron en la cruz hasta la muerte. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora date cuenta de este amor, porque no es un amor que se mide por lo que tú sentiste o no se mide por lo que tú respondiste, se mide por lo que Él hizo en la cruz, y cada clavo y cada gota de sangre y cada palabra pronunciada estaba diciendo, de esta manera yo te estoy amando. De esta manera yo te estoy diciendo cuánto te amo. Y si eres padre, seguramente te has sacrificado por tus hijos. Y te quitas el bocado de la boca para que tus hijos coman. Y dentro de tu corazón tú dices, yo soy capaz de eso y más y voy a dar mi vida porque los amo, amo a mis hijos. ¿Y estás esperando que tus hijos te den gracias? ¿O estás esperando que tus hijos te digan, ay, qué buen papá que tengo? Porque al contrario, ¿cuántos como hijos hemos dicho que tenemos los padres más malos del mundo? Si tú dudas del amor de Dios, tienes que voltear a la cruz y ver lo que hizo. Porque no hay circunstancia, pérdida o sufrimiento que pueda negar lo que allí se demostró. No hay manera de que nosotros podamos ser ajenos a aquello que se demostró en la cruz del Calvario.
Y lo primero que vemos es esta razón de Dios que nos está diciendo, de esta manera se mostró el amor de Dios. Y sí les estoy diciendo, ámense, pero primero fíjense, porque ya vimos cuál es ese amor. El Padre no es ajeno ni lejano al amor de su Hijo, a la entrega de su Hijo. Muchos imaginan al amoroso Jesús, pero el Padre nos ama. El Padre mostró su amor enviando a morir a su Hijo. Versículo 10 dice, y en esto consiste el amor. Y por consiste, no, déjame llevarte a este pensamiento porque no es como en esta es la esencia, sino más bien en esto es la consistencia. En esto permanece el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, este es el ciclo del amor, en que Dios me amó primero para calmar y aplacar la ira de Dios. Dios me amó primero sabiendo que yo lo iba a rechazar. Dios me amó cuando yo estaba muerto en mi delito y pecado. Dios me amó cuando no merecía más que juicio. Dios me amó y envió a su Hijo para que tapara y para que aplacara la ira de Dios. Es decir, la justa ira de Dios. O sea, era justo que tuviéramos la ira de Dios, porque habíamos pecado. Pero tenemos a Jesús y Él aplacó esa ira. Él es nuestra propiciación. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, estamos hablando de Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Jesús vino a hacer el sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. El amor de Dios no respondió a nuestra condición, sino que más bien Él cedió. Ahora el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, o sea, ¿estás entendiendo cuál es el amor de Dios? ¿Estás comprendiendo la dimensión del amor de Dios? ¿Estás dimensionando la anchura, la longitud? Y ahorita vamos a ver ese texto, pero ¿lo estás viendo? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor verdadero se adelanta, no espera que sea recíproco. Amar como Dios nos amó significa que aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque no haya respuesta, aunque nos muramos, debemos amarnos unos a otros. Cuando amamos así, nosotros estamos reflejando a Dios más que a cualquier otra cosa. Por eso el amor de Dios es consistente, no porque nosotros lo hayamos buscado primero, sino porque Dios me amó primero, entonces yo amo al otro, amo a mi hermano. La manera en la que nosotros debemos de amar es, como dice 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, está aquí en la pantalla nada más un fragmento, y dice, el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amar no está en el catálogo del menú, a ver si se te antoja o no se te antoja amar. Y te lo digo yo primero, porque hay gente en la que no le dan ganas de amarlos. O sea, ¿ese ha sido en serio? Oye, pero si eres bien malvado.
Esa es la evidencia de que conocemos el amor de Dios. Esa es la evidencia de que estamos entendiendo qué tan grande es ese amor. Y que lo conocemos en la experiencia, que lo conocemos en el día a día, en el que yo me despierto y puedo ver la gracia de Dios en mi vida, en el que yo descubro cuán grande, cuán vasto, cuán inmenso, cuán delicioso es ese amor. Que a pesar de que yo estaba destinado a ser muerto por mi pecado, porque estaba condenado, ahí yo puedo disfrutar de que ahora puedo vivir por Él. Y puedo vivir en Él. Así que no tengo opción. Debemos amar como Él nos amó. Ahora déjame llegar al segundo punto, que es la madurez del amor. Dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, Juan nos está enseñando aquí, nos dice que el amor de Dios en nosotros tiene un propósito, es llevarnos a la madurez, ¿sí? La palabra perfeccionado, aquí del griego teleio, ya lo hemos visto, significa completo, maduro, que cumple su propósito. En otras palabras, Dios no te va a dejar así. Dios no te va a dejar como estás. No sé si tú pudieras decir, bueno, es que yo sí tengo en un amorómetro, ¿no? Así de, no, es que yo ya voy en el 3, ¿no? Ahí la llevo. Bueno, Dios no te va a dejar en el 3. Si tú dices, no, yo ni el 1, la verdad. Dios no te va a dejar ahí. Dios quiere llevarte a que seas capaz de amar completa y absolutamente de la manera en la que Él amó. Pero necesita ser perfeccionado. O sea, este tiempo de la conjunción del verbo quiere decir que es un proceso en el que yo debo de cooperar para saberme que soy capaz de ir amando cada vez más y mejor. Dios no nos va a dejar como somos. Dios nos va a transformar y lo va a hacer a través de ¿qué? De su amor, de su gracia, de su disciplina. Y te va a llevar hasta que tengas el carácter que necesitas tener. Ahora dice el versículo, nadie ha visto jamás a Dios. Y esto ponlo así como pon tu dedo ahí, no lo quites hasta que terminó la prédica. Porque lo vamos a ver un poco más adelante. Nadie ha visto jamás a Dios. Y sin embargo, podemos ver el amor manifestado de Dios a través, en nosotros y a través de nosotros. Y vamos a ver cómo Dios, la Trinidad de Dios, se ha manifestado en este amor. Y el primer aspecto que nosotros vemos es que Dios mora en nosotros. No se trata de experiencias místicas, no se trata de un sentimiento, ni siquiera podemos ver que la evidencia de que Dios mora en nosotros, que son los dones. O sea, no vemos que Dios está en nosotros a través de los milagros, ni de la fama, ni de iglesias llenas. No, es algo muy sencillo. El amor a los otros. Esa es la manera en la que nosotros decimos que tenemos a Dios. Versículo 12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que donde Dios está obrando, hay amor. Si empieza a haber crítica, si hay división, si hay soberbia, si hay orgullo, eso pues no es mucho amor, no es el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí no estamos dejando que el Espíritu gobierne, sino más bien la carne. Juan capítulo 13, versículos 35 dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
El acto de amar a los demás es esta señal visible de que Dios mora en ti, de que procuras a Dios en tu vida. Ahora dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo no solamente hace que Dios more en nosotros, sino que nos hace permanecer en Él, lo que veíamos en el versículo anterior. Esta cita la hemos estado usando, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios y que el amor que mostramos es evidencia de nuestra salvación. El hecho de que nosotros amemos a nuestros hermanos nos dice también no solamente que Dios mora en nosotros, sino nos da evidencia de que somos salvos, dice el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Ahora, ¿recuerdas que pusimos el dedo? Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Pero al que sí hemos visto, ¿a quién es? A Jesús, a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la que Jesús actúa es la manera en la que Dios es. La manera en la que Jesús responde es la manera en la que Dios es. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. O sea, en Jesús nosotros podemos ver cuál es el carácter de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Es en Jesús que nosotros podemos conocer al Dios que nos amó y que nos reconcilió consigo mismo. Es en Jesús que nosotros podemos entender y recibir tanto amor. Ahora, fíjate qué manera tan clara nosotros podemos ver entonces que si Dios está en nosotros, que si el Espíritu Santo está en nosotros, que si hemos sido salvos por medio de Jesucristo, entonces tenemos la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios en nuestras acciones. Quiere decir, amar al hermano es difícil, perdonar al que nos ofendió es difícil, y a lo mejor podemos servir a aquel que no nos da ni siquiera las gracias, pero el Espíritu Santo vive en nosotros, nos permite hacerlo. Tenemos a Dios. Así que esa es la primera manera en la que nosotros podemos ser perfeccionados en el amor, es teniendo a Jesús, teniendo a Dios y permaneciendo en Él. Ahora dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así que el amor de Dios no se separa de la verdad de Dios. Ahora, no basta con actos de bondad. Podemos nosotros decir, y ahorita estábamos diciendo, bueno, que se recojan algunos víveres y lleven a lo mejor, tengan un corazón de misericordia sobre aquellos que están en desgracia. Seguramente hay iglesia en Poza Rica, hay hermanos que están en necesidad y esa es una manera de amarlos. Y a lo mejor mucha gente va a dar aunque no tenga a Jesús en su corazón. Pero van a ser, ¿y sabes por qué? ¿Por qué hay estos actos de amor? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos parte de la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Sí? Y por eso respondemos a eso. Por eso hay estos chispazos de acción. Pero todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en Él y Él en Dios. Quiere decir que cuando Jesús es el centro, cuando Cristo está en el centro, entonces nosotros vamos a amar de una manera mucho más natural, de una manera mucho más intencional, mucho más dedicada a confirmar y afirmar
que Jesús es hijo de Dios y que la verdad de Dios permanece en mí. Ahora, no se trata solamente de conocer acerca de Jesús, sino de estar de acuerdo con con quién es Dios, con lo que Dios dice, que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10:9 dice, si confesamos nuestros pecados, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto quiere decir, no solamente tenemos actos de amor, sino confesamos que la salvación está en Jesús, que la salvación del mundo está en Jesús, que lo que el mundo necesita para que haya paz. Ahorita esta semana hubo un acto impresionante entre que ahora ya Israel y Palestina iban a tener paz. Ahora, es un dato curioso, hay que poner atención, porque Trump se levanta el cuello diciendo que él fue el que gestionó la paz en Israel. Y no es cierto, la paz no puede provenir de Trump. La paz viene de confesar que Jesús es el Señor. La paz viene de afirmar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino para la salvación del mundo, para que entonces amemos de la manera en la que Jesús amó. Porque hay paz, pero hay paz con tensión. Hay paz mientras no me hagas nada. Hay paz mientras no respondas, pero en el primer momento, el primer trancazo que tires. También vi una declaración de no sé quién era en China, y dijo, dice, China nunca va a dar el primer golpe, pero si Estados Unidos da el primer golpe, China no va a dejar que Estados Unidos dé el segundo golpe. Y obviamente pues era una amenaza clara, directa. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús no dijo, vamos a ver quién da el segundo golpe. ¿Te das cuenta? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, estamos de acuerdo con eso y debemos de confesar a Jesús en cada gesto de amor. Debemos de confesar a Jesús no solamente con nuestra boca, sino también con los actos que estamos realizando como iglesia con nuestros hermanos. Debemos de realizar actos de amor cuando estamos discutiendo con nuestra esposa. Debemos de realizar actos de amor cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Debemos de responder con actos de amor cuando nos estamos peleando en el tráfico. Debemos responder con actos de amor en todo momento. Cómo estamos amando refleja que Jesús es el Hijo de Dios en nuestra vida. Ahora versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Estamos viendo las maneras en las que se perfecciona nuestro amor. Y lo primero es que tenemos a Jesús. Lo segundo es confesamos a Jesús. Lo tercero es de que debemos de conocer y creer el amor de Dios. Dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez, ginosco. No solo sabemos que Dios nos ama, sino debemos de experimentar y debemos de hacer evidente que creemos que esa es la manera en la que debemos de conducirnos. Hay mucha gente que ha escuchado acerca del amor de Dios, hay mucha gente que dice, no, pues sí está bonito, pero no lo han creído en su corazón. ¿Cuánta gente no ha podido caminar hacia la verdad en ese amor de Dios, dejado que Dios transforme su corazón? Porque dicen, es que el amor de Dios es bien bonito. Pero ya no me gusta cuando me está diciendo que yo ame de la manera en la que Él ama. Esa es la solución para los problemas de la humanidad. Que reflejes a Jesús en tus actos de amor.
Entonces, no basta con tener a Dios, no basta con confesar a Jesús, debes de creer profundamente que que el amor de Dios es para nosotros, que Dios es amor y permanecemos en ese amor. No es un amor que está basado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, es un amor que permanece. Permanecemos en el amor. Ahora, este acto de permanecer en el amor no significa que no vas a fallar en amor. Hoy en la mañana fallé en amar a mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que regresar al amor. Tengo que volverme otra vez al amor. Si ya fracasaste en amar a tu esposa, regresa nuevamente en amar a tu esposa. Vuelve otra vez y permanece en el amor. ¿Y sabes por qué? Porque eso también nos da esperanza para el día del juicio. Dice versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El ir madurando en el amor nos va a ir dando la confianza para el día del juicio. Podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, nosotros amamos como tú amaste. Nosotros dimos nuestra vida. No tuvimos miedo. No tenemos miedo porque pudimos ver la obra de Dios en nosotros. El día del juicio en el que se va a reflejar qué tanto creíste en Dios. Y yo te voy a dejar una de estas preguntas. ¿Qué tanto crees en Dios? ¿Qué tanto crees que Jesús es el Señor? ¿Qué tanto crees que tienes el amor de Dios y que tienes que reflejar ese amor? ¿Qué tanto lo crees? Porque si tú lo crees, entonces, que venga el juicio. Y a la hora del juicio, ahí no va a haber, es que yo sí estaba en la iglesia todos los días. No, es que yo nada más fui una vez cada que había comida, ¿no? O sea, ahí no va a haber esas medidas. La medida va a ser clara. ¿Creíste o no creíste? No vamos a poder decir nada delante de Dios y vamos a querer justificarnos. Porque ¿cómo podríamos justificarnos delante del juicio? Por más justificaciones que nosotros pudiéramos presentar delante del Padre, Él conoce todas las cosas. Eso no va a ser sorpresa para nosotros. Si nosotros hemos amado de la manera en la que Dios ama, tenemos confianza. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No tememos el día del juicio, porque ya alguien fue juzgado en la cruz. Ahora nosotros vivimos confiadamente porque estamos caminando, encontrándonos con nuestro Señor. ¿Vas conmigo? Así que tenemos a Dios, confesamos quién es Él, tenemos confianza y con esto vamos a terminar. El perfecto amor echa fuera el temor. Dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor maduro, el amor completo, perfeccionado, este amor perfecto echa fuera el temor. Cristo, imagínate esto, tienes ya la plenitud de Cristo en ti. Ya llegaste a ese momento, a ese grado de un amor perfecto que no mide, no camina, no anda con miedo al castigo, no tiene miedo al rechazo de Dios, no tiene miedo al juicio de Dios, porque ha madurado su amor, ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Sabes? El miedo tiene dos raíces. Uno, una conciencia de pecado que no ha sido tratada. Quiere decir que
¿Sigo pecando de la misma manera? Y 2, una relación inmadura con Dios. Quiere decir que yo no procuro, no permanezco, no insisto en una relación con Dios. Pero cuando el amor de Cristo ha llenado completamente nuestro corazón, cuando tenemos esta perfección de amor en nosotros, entonces, pues no hay ningún temor. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, fíjate, bien arraigados, bien cimentados, porque está Cristo con nosotros, porque tenemos la plenitud de Dios en nosotros, y estamos arraigados y cimentados, y de esta manera nosotros podemos conocer cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Si tú vives sintiéndote todavía rechazado por Dios, y si tú vives todavía pensando que no eres suficiente, necesitas recibir el amor de Dios. Si sigues pensando que necesitas hacer algo para recibir ese amor, entonces déjame decirte que no necesitas hacer nada. ¿Sabes? Ese perfecto amor sabe muy bien que eres pecador. Ese perfecto amor sabe muy bien que has fracasado. Ese perfecto amor sabe muy bien que no has podido hacerlo en tus propias fuerzas y te redime. No se trata de que tú seas perfeccionado. No se trata de que tú lo hagas. Se trata de que Cristo se perfeccione en ti. Se trata de que Cristo crezca y abarque cada área de ti. El cristiano maduro en el amor no habla del amor, vive en el amor de Dios. Tenemos a Dios, tenemos a su Hijo, somos salvos. Este es el amor que nos perfecciona, que nos transforma, que nos madura, que echa fuera los miedos. Vamos a orar.